haciendo guerra con ciencia y con inteligencia. Amén. Así que ¿cuántos venimos dispuestos a aprender en esta noche? Ok, ¿qué le parece si cerramos nuestros ojos? Vamos a declarar que Isaías 11:2 es la palabra rema, clave para nosotros. Declaramos que el Espíritu del Señor ya está en nosotros, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Declaramos que donde está el Espíritu de Dios, allá hay preparación, capacitación, enseñanza, formación, liberación, transformación, y creemos poderosamente que el Espíritu de Dios ya nos ungió, estamos sellados por Él. Por lo tanto, desatamos sobre nuestras vidas el espíritu de sabiduría, conocimiento, inteligencia, consejo, poder, y por sobre todo el del temor al Señor. Amén, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Atamos, ligamos, echamos fuera todo espíritu de distracción, todo aquello que quiera venirnos a robar, a matar y a destruir. Hoy mismo lo desactivamos, lo hacemos inoperante por el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que hablamos la semana pasada con referente ya en el primer comienzo de lo que significa la guerra espiritual, haciendo guerra con ciencia y con inteligencia. Yo explicaba, hacer guerra espiritual, aprender a hacer guerra espiritual no solamente es a conocer los nombres de los demonios. Eso, como les diré, eso es añadidura, después vendrá. Lo importante es que nosotros sepamos quién es nuestro Dios, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra posición, cuál es nuestra identidad y para dónde vamos, y también de la misma manera saber y conocer que existe un enemigo que se llama Satanás, pero que él está vencido y desarmado, porque Jesucristo lo exhibió públicamente, triunfó sobre él en la cruz del Calvario, pero dice la promesa, lo desarmó. Satanás no tiene ninguna arma en contra de nosotros. Así que nosotros vamos a cancelar toda mentira del enemigo que hayamos creído o que nos enseñaron nuestros antepasados, que Satanás era más fuerte. No, Jehová reprenda al diablo. El que es más fuerte y más poderoso se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Quién lo cree en esta noche? Amén. Entonces hablamos que el objetivo de Satanás era destruir tres instituciones. Número uno, dijimos que era la familia. Él está por querer destruir la familia, porque sabe que si destruye la familia, destruye la sociedad. Y si la sociedad se destruye, sabemos que el mundo será un caos. ¿Cuál es la otra? La iglesia, el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Él es número uno en andar poniendo mentiras, divisiones, cizañas, destrucciones en la iglesia, porque Él no quiere que el reino de Dios avance. ¿Y cómo va a avanzar? Con la iglesia local. ¿Cuál es la otra? Las naciones. El objetivo es destruir naciones, poner decretos, poner maldiciones, cancelar para destruir naciones. Pero para eso está una iglesia y familias transformadas para ser de bendición a las naciones. ¿Qué dijimos que era guerra espiritual? Es un análisis de principios espirituales. Es un análisis, óigame bien, incluye el estudio de las fuerzas invisibles, incluye el estudio de las fuerzas opuestas del bien y del mal. No olvidando que Satanás, número uno, es el padre de mentira. Lo dice en Juan 8:44. Él es el padre, diga el que tenga al lado, Satanás es el padre de mentiras. Y el objetivo, dice en Juan 10:10, dice que él es un ladrón que viene a la tierra, sino solamente a robar, matar y a destruir. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Tenemos que saber a qué vino nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que saber que tenemos un enemigo. O sea, no vamos a estar cómodos, no vamos a estar confiados. Por eso el Señor dice que Él adiestra nuestras manos. ¿Para qué? Para la batalla. Así que vamos a hacerlo con inteligencia, con mucha prudencia y con mucha guianza de parte del Espíritu del Señor. Entonces dice que Él viene a robar, matar y destruir. A mí me gustó, quiero decirles esto también en 2 de Corintios 4:4. Miren lo que dice, que Satanás, el objetivo número uno es tener engañado, cegado
a la gente de estos tiempos. Les pone una venda. Por eso usted habla con personas, con referentes, lo invita a la iglesia. Ay, no, pero es que esa iglesia, y le pone un montón de argumentos, un montón de obstáculos, y dicen, no, yo estoy más tranquilo sin ir a la iglesia, sin ser cristiano, si esos cristianos hay. Pero es la mentira que Satanás les ha puesto. Mire lo que dice 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó, óigame bien, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Él ha puesto que un velo, gloria a Dios por nosotros, que el Señor ya quitó ese velo, quitó de esas escamas que tenían nuestros ojos, y ahora somos libres. Y cuando nosotros somos libres, conocemos la verdad, y esa verdad nos lleva a la bendición. Entonces estamos librando una guerra multidimensional. Dígale al que tenga al lado, multidimensional. No estamos hablando en lenguas. Multidimensional. Dígale, multidimensional, lo cual significa que es librada en diferentes dimensiones. Mire lo que dice en una batalla social, la dimensión social entre el creyente y el mundo. Mire lo que dice Juan 15:18 al 27. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sos del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mire lo que dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces hay una batalla campal entre el creyente, entre el cristiano y el mundo. Porque qué fuerte, y solamente yo digo que vivir en este mundo, en estos tiempos, solamente es para valiente. Decir que yo soy cristiano, decir no al pecado, decir no a la tentación, decir no a la mentira, amados, solamente es para cristianos, para valientes, porque empiezan a burlarse de usted, empiezan a criticarlo, empiezan a señalarlo, empiezan a juzgarlo. Y ¿sabe qué es lo que el enemigo quiere venir a producir? A generar un conflicto entre el mundo y el creyente, a formar disensiones, a decir si tú eres mentiroso, uno defenderse y decir no, los cristianos no somos mentirosos, los cristianos aquí. Ahorita está con lo de ya tenemos presidente, fue el que Dios dispuso. Yo digo, no estamos para hablar ni bien ni mal, nosotros, yo le dije a pastor hoy por la mañana, mi amor, nosotros no estamos ni para dar opinión, nosotros solamente desde ahora en adelante que el Señor dijo, ya las noticias dijeron, Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos, nuestra posición como iglesia es orar, no criticar, no señalar, no opinar, no pelear, no contender, es que orar. Diga, la iglesia ahora de los Estados Unidos de Norteamérica, mi casa de adoración, está comprometida ¿a qué? A orar. ¿Y qué dice la palabra? Que tenemos que orar por los que están en eminencia. ¿Y qué tenemos que hacer? Bendecirlos y declarar que es más fuerte el Espíritu de Dios en las decisiones de este nuevo presidente. Así que, porque si no, usted va cristianos peleándose, agarrándose y tremendo, ¿no? Que por qué votaste, no que voté. Amados, nuestra posición ¿cuál es? Orar.
por el presidente de los Estados Unidos. Él le va a rendir cuentas a Dios. Lo que necesitamos es que traiga buenas noticias. Y lo que el enemigo quería producir para maldición o para dañar al pueblo de Dios, yo declaro que en este tiempo, en este gobierno, todo va a venir a favor del pueblo de Dios y a favor de esta nación, porque nuestro Dios es el que pone y quita reyes y es el que tiene la última palabra. Amén. ¿Quién lo cree? Cuando hay una iglesia orando y ganando las batallas no se ganan con ira, con enojo, con fuerza natural, con fuerza humana. Las batallas se ganan con testimonio, con el nombre que es sobre todo nombre, con la sangre de Jesucristo, con la oración, con el ayuno, con la palabra. Así se ganan las batallas. Pero lo más importante, porque usted puede saber mucha Biblia, mucho, meterse 40 días de ayuno, conocerse la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, orar todos los días, amado, pero si usted no tiene testimonio, algo anda mal ahí. Porque cuando hay búsqueda, hay transformación. Cuando hay búsqueda, hay transformación. Y dice la Biblia que por los frutos, ¿qué? Vamos a ser conocidos. Entonces hay una batalla campal, dimensional, entre el cristiano y el mundo. Hay una batalla social. ¿Cuál es la otra batalla? Personal, entre la carne y espíritus. La carne y el espíritu. Y está Gálatas 5:16. Si me lo ponen, Gálatas 5:16. Mire qué importante es esto. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Mire lo que dice acá. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dígale al que tiene al lado, no nos tenemos que envidiar, no tenemos que ser vanagloriosos. Entonces muchas veces nosotros decimos que estamos peleando con las fuerzas del enemigo. Acordémonos que hablamos el miércoles pasado que hay dos reinos, el reino invisible y el reino natural. ¿Cuál era el versículo que nos teníamos que aprender? Vamos a ver si estamos aquí abusados, pilas, como decimos nosotros. Efesios 6:12. ¿Qué le parece si lo repetimos? A ver si se nos queda. Pónganme en la pantalla, Reina Valera. Acuérdense que yo les digo, esto es que yo sigo este consejo por mi apóstol, que él decía, hermana Carlita me decía, usted apréndase los versículos Reina Valera 1960. Y yo, bueno, desde que él me enseñó, esos son los versículos que yo me memorizo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, vamos a repetirlo otra vez, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Una vez más, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Vamos a estudiar entonces lo que decía Gálatas. Entonces muchas veces a nosotros se nos olvida y creemos que tenemos lucha contra carne y sangre, y tenemos las manifestaciones de la carne: enojos, ira, contienda y de todo.
Entonces muchas veces nosotros se nos olvida y lo que más brota es la manifestación de la carne. Pero ¿sabe qué es lo triste? Cuando usted no le da lugar al Espíritu Santo que le redarguya y usted puede hacer y confiese su pecado. Ese es el peligro, que usted deja que la ira se convierta en un problema grave en su vida. Entonces, y empieza después a creer que la esposa es la que está endemoniada. Entonces dice, una batalla que es social entre el creyente y el mundo, una batalla personal entre la carne y el espíritu, y una batalla supernatural entre el creyente y los poderes sobrenaturales malignos. Mucha de la gente que, yo digo todos, yo digo desde que nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor, creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y que nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida, somos un blanco número 1 para Satanás. Desde ahí hay enemistad entre Satanás y entre uno. ¿Por qué? Porque lo que él no quiere que nosotros seamos bendecidos, ni recibamos bendición, ni seamos de bendición. Entonces desde ese momento el enemigo procura destruirnos. Entonces el cristiano, muchas veces el que está dice, yo soy intercesora. Yo digo, no. Todo lo que confesamos con nuestra boca, todos los que ya están los nombres escritos en el libro de la vida, usted es un intercesor, porque usted empieza a orar por su familia, usted empieza a orar por su esposo. Si la esposa primero se convierte, empieza a orar por su esposo, empieza a reclamar a su esposo, empieza a reclamar a sus hijos, empieza a declarar las promesas sobre su vida, empieza a reprender al devorador, empieza a cancelar, empieza a atar, empieza a desatar, empieza a ser instrumento de Dios. Entonces usted se convierte en un enemigo de Satanás. Usted quiera o no quiera, usted es parte del ejército de Dios. ¿Qué es lo que tiene que aprender? Es que las armas de nuestra milicia, ¿qué? No son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús para derribar fortalezas y todo argumento que se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios. Amén. Déselo fuerte al Rey de Reyes. Estamos hablando del que venció, del que está triunfante al lado del Padre, abogando por cada uno de nosotros. No estamos solos. Entonces hay un mito, hay una tradición, dice, entre más me meto con Dios, más, no, amor, yo no soy intercesor. No, dice usted, no, yo no soy intercesor, yo no soy, no, un momentito. Qué mentira del diablo. Entre más nos metemos con Dios, ¿qué dijimos el miércoles pasado? Más bendecidos vamos a ser, más clara van a ser la visión, más adelante vamos a avanzar, porque Dios, Hebreos 6 desde el 10 en adelante dice, Dios no es injusto para olvidar que por amor nosotros servimos a los santos de Dios. Dios no es injusto, Dios no olvida. Dios es poderoso, gigante, que tiene cuidado de sus hijos. Él es nuestro defensor, Él es el que hace justicia, Él es el que nos levanta, Él es el que nos corona, Él es el que nos cubre, Él es el que nos protege, Él es el sanador, el restaurador, el libertador. Entonces el otro miércoles vamos a saber todos los nombres de Dios el Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Mire qué poderoso. Entonces muchas veces el creyente solo se mete, cree que la guerra espiritual es con los poderes sobrenaturales, con los espíritus malignos, cree que es solo ahí, y ahí se encierra y empieza a reprender a la avispa, a la mosca, a la cucaracha que pasó ahí, que no sé qué, que al saltón, que al revoltón, y empieza y se aprende más los nombres de los demonios, y todo es demonio, todo es demonio. La hoja se movió, la otra, la palmera se movió, demonio tal, demonio de palmera, demonio de tal, y es un mundo que lo llevan al extremo. ¿Cómo no les va a venir el avispero, hermanos? Si no tienen identidad como hijos de Dios, no saben quién es el Señor, no se memorizan los versículos, entonces es un desorden. Y Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ordenarnos. Diga el que tenga al lado, lo primero que tenemos que hacer es ordenarnos. Mire lo que dice en Apocalipsis 12:11. Yo cuando escuché esto de mi pastor, yo le dije, wow, mi amor, me has dado el versículo clave para la guerra espiritual. Porque dice que en el nombre de Jesucristo se tiene que sujetar todo. Cuando mencionamos el nombre de Jesucristo, la sangre de Cristo tiene poder, la oración tiene poder, el ayuno
ayuno tiene poder, los dichos de nuestra boca, y cuando hablamos nuestra boca con promesas tiene poder, pero también tiene poder su testimonio. Su testimonio es vital, vital en toda guerra espiritual. Usted no me va a decir a mí que le van a poner la armadura a uno que apenas está en entrenamiento y le hacen el examen. ¿Qué es lo primero que les hacen cuando los van a enlistar para lo militar? Les hacen todos los exámenes, a ver si usa drogas, a ver si fuma, a ver si tiene problemas, a ver si tiene algo ahí que todavía, un récord ahí no muy good, ¿te sabe? Yo escuché la vez pasada, dice, y llamó porque hubo un problema en un hogar, y cuando llamó se llevaron a la persona del problema, pero cuando chequearon a la persona que había llamado, habían chequeado que esta persona tenía una orden de arresto, y volvió a regresar la policía y le dijo, mire, volvemos porque es que usted tiene una orden de arresto, la tenemos que llevar también. Entonces, cuando uno está y se enlista, uno le chequean todo su récord, a ver cómo está. Entonces, uno tiene que ordenarse. O sea, no solo decir soy cristiano, mi nombre está en el libro de la vida, y practica una vida de pecado. Ahí sí el diablo va a hacer guacamole con usted. Entonces, es un peligro. Mire lo que dice Apocalipsis 12:11, que es poderoso, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo tengo la mente de Cristo, tengo el carácter de Cristo, yo soy de Cristo, por lo tanto doy un buen testimonio de Jesucristo de Nazaret. ¿Ven? Entonces diga, el testimonio es poderoso. Entonces, ¿cuáles son los dos? Mire que esto es importante, que lo vamos a recalcar. Dice, ¿dónde hace la batalla? Hace furor. ¿Dónde es que comienza? Diga aquí, en la tierra, porque Satanás fue despojado y está aquí en la tierra gobernando, y lo leímos en lo que decía en Corintios. Entonces dice, ¿cómo comenzó la batalla? Y mire lo que dice Isaías 14 del 12 al 17. Isaías, ahí comenzó la gran batalla. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Se quiso comparar como Dios, creyó que podía destronar a Dios. Qué atrevido, ¿va? Muchas veces nosotros aquí en la tierra somos medio atrevidos también, hermano, pero ya Dios nos perdonó, amén. Entonces mire lo que dice Ezequiel 28:12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y diles así: ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello, aquí está hablando referente a Satanás, de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa. Era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfectos eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te arrojé, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás y serás siempre, dejarás y para siempre dejarás de ser. Entonces, ¿cómo comienza esta
esta guerra cósmica en el cielo. Cuando a Satanás se le levantó, se le infló el pecho, digo yo, traducción actual Carla Palma. Se le infló el pecho, se la creyó que podía destronar. Entonces Satanás dice que fue arrojado y un porcentaje de los ángeles fueron arrojados juntamente con él, con los que estaban alineados y en alianza. ¿Cómo consiste el reino de Satanás? Consiste en seres espirituales llamados demonios y todos los hombres que viven en pecado y rebelión a la palabra de Dios. Estos, junto con el mundo y la carne, son las fuerzas espirituales del mal que obran en el mundo. Óigame bien, yo me quedé, cuando yo aprendí esto, yo dije, ¿cómo? O sea que cuando yo ando, o sea, en el mundo, o sea, cuando yo andaba en el mundo, en tiempo pasado, yo era enemiga de Dios y por lo tanto era aliada con Satanás, porque dice la Biblia aquí que todos los que practican el pecado son ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Todos los que practican el pecado son del diablo. Yo me quedé pero tan impactada. Yo dije, Dios mío, o sea que cuando nosotros practicamos, aunque digamos que somos cristianos, no estamos en el bando de Dios. Si seguimos practicando, lo bonito es que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo de perdonarnos y de limpiarnos de toda maldad. Pero lo importante es que confesar y no volver a practicarlo. No es que voy a confesar 20 veces el mismo pecado. Dígale al que tenga al lado, eso ya es sinvergüenzada. Eso no debe de ser así. O sea, si nosotros confesamos, tenemos que apartarnos. Dice Segunda de Crónicas, es tan hermoso, y que esta es una oración colectiva que es de iglesia. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Pero dice que si se humillaren y se apartaren de sus caminos, o sea, pedimos perdón, reconocemos que fallamos. Una cosa es confesión para remordimiento y otra es confesión para transformación. Y peleando, insultando y practicando el pecado. Entonces, y vino al altar y lloró, gritó y vomitó y escupió y hizo de todo y confesó, pero allá afuera con lo mismo. Entonces no fue una confesión de transformación, sino que fue ¿qué? Puro show, digo yo, puro drama. Entonces, ¿por qué? Por los frutos los vamos a conocer y vamos a hacer ¿qué? Conocidos por los frutos de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿En qué consiste? En el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, seres espirituales llamados ángeles y todos los hombres que viven en justa obediencia a la palabra de Dios. Estas son las fuerzas espirituales del bien. Ahora yo le pregunto, ¿de qué lado usted está? Usted solo responda, allá usted y Dios. Amén. Entonces dice, la guerra comenzó en el cielo cuando Lucifer, cuando Satanás fue derrotado, fue expuesto. Yo digo, si Dios en su infinita misericordia, Satanás, Lucifer, se hubiera arrepentido, claro que él hubiera alcanzado misericordia de Dios y el perdón de Dios, pero no hubo arrepentimiento y hasta hoy esas son las causas. Y hablamos el miércoles pasado que el por qué Satanás quiere destruirnos, porque ya hay un pacto de parte de Dios de bendecirnos, multiplicarnos y fructificarnos y ser de bendición para muchas familias, para las naciones. Entonces Satanás no quiere vernos contentos, no quiere vernos bendecidos y no quiere. ¿Cuál es el objetivo de la guerra espiritual? Las almas y los movimientos sobrenaturales, los avivamientos. Satanás no quiere que en la ciudad del Doral se produzca un
avivamiento. Él está en contra. Él quiere que la iglesia esté cómoda, esté estancada. La iglesia está conformista. La iglesia está solamente de dame, inflando Popeyes. Tú vas a ser bendecido, tú vas a ser bendecido, tú eres campeón, tú eres, pero no se les confronta con el pecado, no se les enseña, porque si no, Satanás pone la mentira. Si usted confronta con el pecado, entonces se le va a ir, se le va a enojar, se le va a resentir, lo va a criticar, lo va a rechazar. Jehová reprenda al diablo. Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer, llamar las cosas que son como que si son. O sea, no llamar a lo blanco negro, ni a lo negro, ni estar en el término gris. O sos o no sos. O sos de Cristo o no sos de Cristo. O sos soldado de Jesucristo de Nazaret o sos soldado de las tinieblas. O sos cristiano o no sos cristiano. O te compones o el Señor permite que te compongas, ¿verdad? Entonces llamar las cosas que no son como que si fueran. O sea, tenemos que empezar a decir: tú eres un hijo de Dios, pero tenemos que confrontarlos con el pecado. Tenemos que enseñarlo lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios, el deseo de Dios, ¿qué es? Bendecirnos en todo. Diga el que tenga al lado: el deseo de Dios es bendecirnos a cada uno en todo, en todas las áreas. ¿Cuáles son las razones detrás del conflicto? Lo vimos, Génesis 2, Génesis 3. Y también resultó la guerra invisible entre el hombre y las fuerzas del mal en el Edén. Génesis 3:15 dice: pondré por la desobediencia entró el pecado, porque Eva cayó, la sedujo el enemigo, la engañó, miró aquello deseado, Satanás puso mentira, le engañó, y Eva fue instrumento para que cayera ¿verdad? Adán. Y el Señor exhortó a Adán, porque ¿quién es el hombre? La cabeza. ¿Quién es el sacerdote del hogar? ¿Quién es? ¿Es Adán o es Eva? Nosotros, dice, somos corona de nuestros esposos. Somos corona, las mujeres, para romper el espíritu de control de Jezabel. Fuera. Corona, no somos el cuellito. Usted que sabe que el cuello es importante para sostener la cabeza. Muchas veces nosotros, nuestra posición como mujeres, queremos ser cuello. Diga: yo no soy cuello. A las mujeres, diga: yo soy corona de mi esposo, porque estamos descartando todo derecho legal que el enemigo tenga en las familias. Y nosotros somos las mujeres de Proverbios 31 desde el 10 en adelante. Entonces diga: ¿cómo comenzó todo? En Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti, que es Satanás, y la mujer. Mire que habla el género humano. Y entre sus simientes, las fuerzas del mal, y las simientes suyas, las fuerzas del bien, representadas por el Señor Jesucristo. Pondré enemistad entre ti y la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la serpiente, y entre tus simientes. O sea, esto viene de generaciones en generaciones. Dice uno: no, pero es que pastora, es que yo oro por mi hijo, pero yo oro nada más, pero yo no rompo, yo le digo: pues usted está mal, porque usted tiene que romper maldiciones ancestrales y generacionales de sus hijos. Usted tiene que declarar quién es Él ahora en Cristo Jesús. Usted tiene que proclamar, tiene que romper, pero asimismo también tiene que establecer que es una tierra bendita. Pero tenemos que orar por nuestros hijos y cancelar, porque hay una guerra puesta en la vida de nuestros hijos, y no vamos a permitir que nuestros hijos tengan derechos legales, porque ya el Señor Jesucristo nos redimió de toda maldición. Diga: yo soy redimida. ¿Cuándo es que se le dan derechos legales? Cuando nuestra vida está en desorden, cuando no tenemos testimonio. Apocalipsis lo dice: cuando no hay testimonio, no va a haber fruto. Cuando hay testimonio, vamos a ser más que vencedores, conforme lo que dice Romanos. Yo soy más que vencedora por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el arma? Vamos a ver las armas poderosas para entrar en guerra espiritual. El otro miércoles porque más con tiempo, ya vamos a terminar, pero el otro miércoles vamos a ver los nombres para que sepamos quién es nuestro papá, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador, quién es el que nos ha prometido bendecirnos. Vamos a conocer bien y cuál es nuestra posición como hijos. Pero ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál es el arma número
uno que tenemos que ejecutar. Amados, el poder de nuestro testimonio es fundamental, la sangre del Cordero es fundamental, el nombre de Jesucristo es primordial, lo que es el ayuno, la oración, memorizarse los versículos. La Biblia no se viene a escuchar a la iglesia, la Biblia se lee en casa, se memoriza porque ya está grabada en nuestro corazón. Ahora tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la revelación. Entonces la tenemos que memorizar para que esos versículos se hagan remas en nosotros, y en el momento de la dificultad, cuando el enemigo quiera, lo ha pedido para zarandearlo, pero Dios ha permitido para que su fe vaya a una nueva dimensión y llevarlo de gloria en gloria. Porque yo digo, cuando Satanás quiere venir a zarandearme, es porque yo sé que hay una gloria venidera, es porque yo sé que hay una unción poderosa, yo sé que hay una bendición grande más allá. Y a Dios me ha dicho a mí, no mires, dice que los problemas todos tienen fecha de expiración. Todos los problemas tienen fecha de expiración, pero mis bendiciones no tienen fecha de expiración. Los problemas sí. Entonces cuando usted esté pasando, si usted está pasando un problema ahorita, ¿sabe cuál es la mejor guerra espiritual que usted puede? Alabe a Dios, adore a Dios, pronuncie el nombre de Jesucristo, proclame los versículos que usted se ha preparado, que usted se ha aprendido, que vengan y se repitan porque ya están grabados en el corazón. El Espíritu Santo los va a traer a que vuelvan a la luz, y usted proclame: no va a haber ninguna arma forjada que se levante contra mí, y todos los que se quieran levantar contra mí, sin mi Dios lo hace. Hay una batalla que se produjo con Eliseo y el siervo de Eliseo, y Eliseo miraba el ejército angelical, en Reyes está, pero el siervo no lo miraba, decía: haz algo porque nos van a matar. Y Eliseo, ¿qué le decía? Cálmate, es que no los ves, no los ves. Y cuando le dijo: Señor, ¿qué oró? Quítale la venda para que mire. Entonces, cuando nosotros estamos con Dios, agarrados de Dios, vienen y se quitan las vendas, y lo único que miramos, la gente ve el problema de nosotros, pero nosotros lo único que miramos: puertas se abrirán, cielos se abrirán, hay un camino que se está abriendo porque voy a pasar, hay una bendición allá enfrente de mí. Pero usted está proclamando. Si usted está pasando una necesidad económica, dice la palabra que mi Padre es el dueño de la plata y del oro. Yo declaro que los recursos vienen del norte, del sur, del este y del oeste. Vienen los ángeles a tocar mi puerta, porque el Señor los activa para que mi pie no resbale en quejarme, ni en renegar, ni en criticar, ni en murmurar, ni en condenar a Dios, sino que declarar la promesa, la promesa. Si usted está pasando un problema de enfermedad, diga: por las llagas de Jesucristo yo soy sana, por las llagas de Jesucristo yo soy sana. Declaro que el Señor hace descender la medicina, y esa medicina del cielo viene a producir sanidad en mi cuerpo. Señor, declaro que el dominio propio está en mí. Declaro que el fruto del Espíritu está en mí. La templanza, el dominio propio. Declaro que no desconozco las artimañas del enemigo, Señor, pero yo estoy firme ante cualquier acechanza. Pero usted proclame cuando usted haya sido obediente y fiel. Gente que dice: ay, pastor, ¿y qué viene? Con el mismo problema. Y yo le pregunto: ¿qué pasó? ¿Qué hizo? No viene a la iglesia, o lo viene con el, cuando tiene la necesidad que viene. No sirve. Mi pastor dice: el que no sirve, ¿qué pasa? No es que no sirve, es que no sirve. No me malinterpreten. No es que sirve. Amén. Entonces, nada. Pero cuando quieren un milagro, ahí, microwave, ahí sí vienen a reclamarle a Dios. Vienen a uno. O sea, yo me tengo que levantar a las 3 de la mañana para ir a orar por la necesidad, y el hermano en un año no oró. Y yo sí me tengo que levantar a las 3 de la mañana para cubrir una necesidad. Pero el problema es esto: el mundo nos hace algo ficticio, y nos da a entender como que eso es todo. El enemigo nos hace pintar que el mundo es hermoso, que no sé qué. Métase al trabajo, trabaje 8 días a la semana, existe 7, pero usted trabaje los 8. No te preocupes si todavía no es el rapto, no viene Cristo Jesús, no faltes, no vayas a la iglesia. Primero hacer dinero, y las riquezas de esto pues, se van.
de este mundo, pero las que son eternas son las que tenemos allá. Tenemos que tener el banco del cielo. Decir: Señor, un momentito, tu palabra a mí me dice que tú no eres injusto, y yo he trabajado con amor, con esfuerzo, con pasión, para servicio de los santos, de tus hijos. Señor, he trabajado. Señor, un momentito, yo te he diezmado, Señor. Así que tú dices que tú vas a abrir las compuertas de los cielos. Tu palabra dice que no hay simiente que mendigue. Yo no voy a mendigar, ni mis hijos, ni los hijos de mis hijos. No voy a mendigar pan. Yo sé que tú vas a proveer. Señor, tu palabra dice que tú vas a reprender al devorador por mí. Señor, tu palabra dice: cuando somos obedientes, cuando hemos sido obedientes a la palabra, tenemos un derecho legal para decirle: Señor, aquí están mis promesas, papá. Te vengo a recordar que he sido obediente a ti. Por lo tanto, yo declaro que tu palabra es un sí y un amén. Y no hay oposición, no hay gigante que se quiera levantar en contra de mí. Porque cuando tú ejecutas una orden, se da. Y la orden fue de bendecirme para ser de bendición, Señor. Esa es la guerra espiritual. Señor, me ha dicho: ¿cómo yo voy a ir a evangelizar acá si estoy más perdida que el perdido? ¿Cómo voy a hablar de prosperidad? ¿Cómo voy a hablar de esto? Pero cuando voy, Señor, aquí está, papá, aquí está. Te creemos. Entonces, esa es la guerra espiritual. Ponerse allí por aquellos que no. Y cuando usted está pasando una dificultad, usted decir: Señor, he sido obediente a ti, he predicado tu palabra, he predicado con denuedo tu palabra, he servido, Señor, aquí está mi necesidad. Tú dices, Señor, que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú eres el Señor en el cual has ensanchado tu misericordia a mi favor, pero yo soy agradecida. Hay personas que yo le digo, otra vez con el traqueteo: es que usted ha sido un mal agradecido. Entonces está en la trituradora, le digo yo. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios y comprométase de verdad. Porque como les digo, les dio la bendición, el milagro. Allá andan 6 meses de gira en Europa y se les olvidó Dios. No, diga: vamos a ser ¿qué? Agradecido. Entonces son razones del conflicto, el por qué. Porque hay una enemistad aunque no querramos. Cuando el enemigo hace furor en contra de nosotros, cuando somos desobedientes, cuando practicamos el pecado. Mire lo que dice Primera de Juan 3:8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor vino a deshacer las obras del diablo, pero nosotros no podemos estar practicando el pecado. Tenemos que confesar nuestro pecado y tomar las armas de Dios, que es el ¿qué? El amor. Tener la arma de Dios, que es la palabra, es el ayuno, es la oración, es el testimonio, tener buen testimonio, el estar memorizándonos la Biblia. Leamos la Biblia. Aquí enseñamos un legado que nos dejó nuestro apóstoles. Todos los años él venía y nos dejaba una cintita y decía: ¿quiénes leyeron la Biblia en el año 2015, en el año 2016? Y a comienzo de año aquí pasábamos todos, mira, los que leíamos la Biblia. Y siempre en mi casa de adoración se ha caracterizado con gente que hasta tenemos un devocional vacío que dice pan fresco, y usted dice: todos los devocionales están llenos de pensamientos del escritor. Aquí el escritor es usted mismo, y con la revelación del Espíritu Santo, ese versículo que le dio rema, y usted va a escribir su pensamiento, lo que el Señor le ministró. Pero tenemos el pan fresco. Motivamos a la iglesia a que lea la Biblia en estos últimos tiempos en el cual estamos en dolores de parto. Es necesario que aprendamos a leer la Biblia. Mire, enamorarnos, deleitarnos en la palabra, escucharla. Hoy está tan actualizado todo que está en el teléfono, está en la computadora. A mí me operaron del ojo y yo preocupada que no iba a poder leer la Biblia, y por un buen tiempo, y me instalaron esa cosa en el teléfono, hermano. Gloria a Dios, dije yo. Hay que tener una disposición para Dios, para que seamos soldados efectivos, para que sea sacudido el reino de las tinieblas, y a través de nuestra vivencia con el Padre, Hijo y el Espíritu
Espíritu Santo seamos de testimonio para los que están en necesidad. Y puede decir aquella gente: yo necesito al Dios de mi casa de adoración, yo necesito al Dios de Javier, yo necesito ese Dios, porque yo veo que es un hombre que lo he visto, que he pasado dificultad, pero es un hombre que está firme, apasionado, sirviendo y bendecido por Dios y rescatando familias para Dios. Bendecido por Dios y rescatando familias. ¿Para quién? Para Dios. Y en esta serie, Una Familia Normal, a través de la enseñanza de guerra espiritual, vamos a rescatar nuestra casa para Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová, y mi casa será de impacto y de, óigame bien, testimonio para otras familias, para el vecino, el compañero de trabajo, compañeros de colegio, para donde quiera que esté, en el supermercado. Vamos a ser de impacto, pero vamos a ejecutar la mejor arma, la poderosa, para poder deshacer toda obra del enemigo y creer que Dios nos ha puesto en este lugar para bendecirnos. En este estamos en el mejor tiempo de la existencia de ser bendecidos.